Mis amados en Cristo, el Señor les bendiga. Creo que en este lugar hay gozo, alegría, contentamiento. Vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir regocijándonos al estar en comunión con el Señor y con los hermanos de esta iglesia y con los amigos y hermanos que también nos visitan de otros lugares. Hermanos, cuando la iglesia del Señor se reúne, le podemos decir que es un momento muy especial para nuestras vidas. Y eso genera en nosotros un ambiente muy especial, muy particular, el saber que estamos delante de nuestro Señor. Y lo que aquí sucede y lo que aquí se genera no sucede en ningún otro sitio de consuelo. Les puedo decir que pienso en este municipio hace 60 años atrás, cuando no había la Iglesia Bautista Dominicana, evangélica. Y yo le voy a decir, un lugar donde hay gente y no haya iglesias que se predique el verdadero evangelio es un lugar bastante deprimente. La iglesia es una bendición en el mundo. Esta iglesia es una bendición para esta comunidad. Sin dudas, aunque haya habido ataques, críticas, muchas veces Dios ha usado esta iglesia. Dios ha usado esta iglesia en este lugar y ha sido un instrumento del Señor para traer la luz del evangelio a la gente de esta comunidad. Agradezco mucho al pastor Silvano y al hermano pastor Isaac y a los líderes de esta congregación el habernos invitado una vez más para que junto a ustedes demos gracias al Señor por el evangelio, pues por el evangelio Él abrió nuestros ojos. A través del evangelio de Jesucristo. Es un tiempo donde ustedes celebran 60 años de estar dando testimonio como iglesia en esta comunidad. Y déjeme decirle, además de la poesía que reseñó en una buena parte de la historia de esta iglesia, aquí yo sé que también hay hermanos que son capaces de contar muchas anécdotas, muchas historias, si se abriera un espacio para ello. Pues aquí hoy, todavía hoy, hay testigos que en el tiempo han visto la mano de Dios actuar a través y en medio de esta iglesia. Hermanos míos, hay un himno que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando vea lo que Dios por ti hará. Nos gozamos en estar aquí en esta noche y ver cómo el Señor les ha acompañado durante este tiempo. Yo tengo grandes vivencias de mi niñez y de mi adolescencia en este lugar. Yo venía a pasar las vacaciones a la casa del hermano Santiago Payano, siendo un niño. Y me recuerdo la vecina doña Estela, ahí a su lado derecho, la familia Lugo, ¿no verdad? Su lado derecho, y recuerdo que
frente a la casa del hermano Payano había como un solar ahí sembrado de plátanos que servía para uno acortar como la distancia. Y hermanos, recuerdo que en una ocasión no me fue muy bien, porque me picaron unas avispas que parecía un vietnamita luego. Pero cuántas anécdotas pudiéramos contar, cómo Dios les ha guiado, cómo Dios les ha guardado, cómo les ha protegido de dardos del fuego del maligno, del enemigo y de sus demonios. Hermanos, y sin lugar a dudas, Dios ha preservado este cuerpo espiritual. Damos gracias a Dios por haber traído al hermano Santiago Payano desde Atomayor. Y él tenía un gran anhelo, porque aquí, en la comunidad de Consuelo, se levantara una iglesia de sana doctrina. Y era un hombre celoso de la doctrina. Al hermano Santiago Payano no se le podía uno zigzaguear mucho y mover mucho, porque estaba presto a corregir. Hermanos míos, pero el Señor ha seguido en el tiempo trayendo otros siervos, como fue explicado aquí en esta poesía, y hoy pues todavía gracias al Señor tenemos a nuestro hermano Silvano y a su hijo. Y rogamos al Señor que Dios le siga dando sabiduría, resistencia, fortaleza para seguir con esta ingente labor que Dios les ha encomendado. Y yo sé que el Señor les va a seguir guiando a cada uno de ustedes, pues esta obra es del Señor. Esta es la obra del Señor. Él es el dueño. Él es la cabeza. Santiago Payano ya está con el Señor. Zoilo Tavares está con el Señor. Y la obra está aquí todavía. ¿La verdad que sí? Él es la principal piedra del ángulo. Así es que, hermanos, sigan adelante, confiando en la fidelidad del que es fiel. Bueno, hermanos, hemos estado dando gracias por el Evangelio en estos 3 o 4 días anteriores a este. Y hermanos, el Evangelio es bello. El Evangelio es grande. El Evangelio es precioso. Por ello, hermanos, apreciamos el valor de la salvación en Cristo, de la justificación por la fe. Hermanos, el Señor nos ha declarado libres de penas y culpas. Y por ello estamos aquí en esta noche. Hermanos, cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, esa vida cambia, se transforma, pero el Señor la sigue modelando y moldeando, y eso produce que una iglesia local pueda ser fuerte, porque de la calidad espiritual de sus miembros, la iglesia local se fortalece. El verdadero evangelio se asemeja a una piedra de diamante que tiene diferentes lados. Yo no sé si usted ha visto alguna réplica de piedras de diamante. Tiene diferentes lados y a medida que usted le va dando vuelta a esa piedra de diamante, usted lo va moviendo, tiene como muchas caritas que van reflejando la luz de una manera diferente y uno puede ver la belleza de ese diamante en cada uno de los lados. Uno lo aprecia. Queremos que usted pueda observar el Evangelio y de hecho ha sucedido así porque
Aquí se ha hablado de que nuestro Dios es misericordioso. De eso se habló aquí. Aquí se habló de que nuestro Dios restaura. Esas son maneras como nos va, a medida que vamos dándole el giro al diamante, nos vamos dando cuenta de su belleza. Y nosotros, hermanos, esperamos que usted pueda ver también esta noche la riqueza del Evangelio de la gracia de Dios, para que usted pueda admirarlo y ver a nuestro Señor Jesucristo para admirarlo cada vez más y más. La manera de entrar y tener contacto con el reino de Dios, con el Evangelio, tiene que ser a través del nuevo nacimiento. En esta noche, en esta intervención a la luz del pasaje que quiero mostrarle, vamos a ver lo que es el Evangelio descrito. No desde mi apreciación personal o de alguna persona en sentido particular de opinión de seres humanos, sino a través de la revelación de la palabra de Dios. Dios le reveló al apóstol Pablo lo que es el Evangelio de la gracia. Y allí veremos cómo el Evangelio cambia y afecta nuestra condición y nuestra posición delante de Dios. Vamos a ver verdades en este pasaje donde veremos la gracia de Dios en él. Y para ello yo quiero que ustedes abran sus Biblias. Abra su Biblia al libro de Romanos, el capítulo 5. Vaya allí. Romanos, capítulo 5. Y quiero que usted, amigo que está aquí, vaya poniendo su atención a este pasaje. Voy a leer de entrada los primeros 11 versos. Aunque yo sé que estaremos comprimidos por factores de tiempo. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso es el Evangelio. Qué precioso. Vamos a orar. Dios eterno, Padre en el cielo, tu palabra ha sido leída y en este momento nos disponemos a compartir tu palabra, la doctrina santa y bendita, cardinal, fundamental de la salvación por gracia. Nuestra gratitud es para ti y nuestra victoria, el Evangelio en Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Guíanos por tu Santo Espíritu. Prepara corazones en el nombre de Jesús. Iniciamos, hermanos, a ver en este pasaje las verdades de la gracia de Dios. En el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es una declaración muy importante. Esta es una declaración que debe captar nuestra atención si queremos entender lo que significa este verso. El verso 1. ¿Qué nos acaba de comunicar el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí en Romanos 5:1? Y para que podamos entender la importancia de esto, tenemos que contextualizar esta declaración del primer verso de Romanos capítulo 5. Bueno, para hacerlo, nosotros tenemos de una manera rápida que saber qué nos ha dicho Pablo acerca del Evangelio. Mire, en el capítulo 1 del libro de Romanos, Pablo habla del Evangelio varias veces. Y allí hay unos versículos que sé que muchos de ustedes conocen. Pero Pablo allí nos habla sobre el Evangelio, del porqué del Evangelio, qué hace el Evangelio, qué tiene el Evangelio. Pues el mensaje del Evangelio es el centro de la vida de la fe cristiana. Hermanos, hay mucha gente en este tiempo que dice que es cristiana que no sabe ni siquiera definir el Evangelio, que no sabe las implicaciones del Evangelio, que no pueden explicar la obra de Cristo. La Biblia en Romanos 1, el verso 16, ha dicho y dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y deja muy claro que este mensaje es un mensaje importante, pues indica por qué tenemos que ser salvos y cómo ser salvos. Y el apóstol Pablo aquí va desglosando el mensaje del Evangelio en los primeros 4 capítulos del libro a los Romanos. Y si usted ve el versículo 18, estoy, hermano, comprimiendo un poco esto. El verso 18 dice del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Este texto que acabo de compartir es el verso 18 del capítulo 1. Este texto resume lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué significa esto de pecado? Un predicador oriundo de Minnesota lo definió de esta manera: el pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no apreciada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no disfrutada. Es no descansar en la fidelidad de Dios, no creer en las promesas de Dios, no obedecer los mandamientos de Dios, no respetar la justicia de Dios, no valorar la gracia de Dios, no entender que la ira de Dios está sobre ti y tú no temes a eso. Es la presencia de Dios no apreciada. Es la persona de Dios no amada. Todo eso y más es pecado. Muchas veces consideramos que el pecado sencillamente son acciones que nosotros cometemos que no agradan a Dios, y es verdad que es así, pero lo que aprendemos en los evangelios indica que el ser humano nace y en él fluye, en su naturaleza caída, fluye de eso, fluye el pecado. Que el pecado está en lo más profundo del corazón del ser humano. Y nosotros reducimos el valor, la grandeza, la gloria de Dios. La palabra de Dios expresa claramente en San Juan el capítulo 3. El verso 36 dice: cuando el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por ello, en esta misma epístola, luego en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice: oh, hombre, eres inexcusable. No hay pretexto. Estás sin excusa delante de Dios. Y por ello Dios juzgará a cada ser humano conforme a sus obras. Vea lo serio que es esto. Vea lo serio, estimado amigo, de su condición delante de Dios. Es tan serio que Dios no esconde para su juicio qué va a pasar al hombre que sigue andando en el pecado y que no reconozca el valor del sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario. Pues Dios en el libro de Romanos, el capítulo 3, nos dice: pues la paga del pecado es la extinción, la muerte eterna. Y a todos los seres humanos nos ocurrirá lo mismo, la muerte. Pero la Biblia dice que unos saldrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de condenación. Por ello, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero déjame decirte, esta es la primera parte del Evangelio de la Gracia. Mire, la primera parte del Evangelio de la Gracia es una mala noticia. Eres pecador,
y en esa condición de pecado está separado de Dios. Esa es la primera noticia del Evangelio. Ahora, el Evangelio tiene una segunda parte que es maravillosa. Tiene una segunda parte maravillosa, porque el Evangelio es una buena noticia. Es una buena noticia el Evangelio. Y por ello, personas que están destituidos de la gloria de Dios, personas que son pecadores, personas que están en una condición espiritual precaria, yo debo decirle, el Evangelio es una gran necesidad para el mundo entero y para el pecador, porque el Evangelio le dice al hombre cómo puede ser salvado de su pecado y de la condenación eterna y de la ira de Dios. Pero no se queda ahí. Vea el texto que leíamos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios se ha manifestado. Tito lo revela en el capítulo 2, el verso 11, dice que la justicia de Dios se ha manifestado para salvación, para salvar a ese ser humano que está postrado y muerto espiritualmente. Y esa salvación está en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, santo, justo, sin pecado, Salvador prometido, anunciado y esperado, encarnado, vivió una vida perfecta para cumplir con las demandas del Dios santo, 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 y murió en la cruz, como se cantaba aquí, para pagar nuestra deuda. La deuda que nosotros tenemos delante de Dios por nuestros pecados. Y ese Jesús, luego de morir, resucitó al tercer día para garantizarnos que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Pues nuestro Jesús es un Dios, el Dios resucitado. Por ello, los que creen en Él son justificados gratuitamente. Eso lo dice Romanos 3:24. Ahí usted lo puede ver cerquita. Dice que somos justificados gratuitamente. Y este término indica que nuestros pecados fueron transferidos al Señor Jesucristo cuando Él estaba siendo crucificado. Él fue herido por las transgresiones tuyas y mías, por nuestras iniquidades, por nuestra enfermedad espiritual. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, como dice el apóstol Pedro. Y todo el juicio que te correspondía a ti y a mí por nuestros pecados fue lanzado, fue ejecutado en la persona de nuestro Señor Jesucristo por tu pecado y por mi pecado. Y por eso la Escritura dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso la Escritura nos dice, justificados entonces pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo quisiera que los amigos que estén aquí puedan apreciar la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
porque Él se encarnó, vivió una vida perfecta, sin pecado, para que la justicia de Él nos fuese atribuida a nosotros. Y eso es lo que se llama gracia. Eso es lo que se llama gracia. Un favor que tú y yo no merecíamos. Pero cuando tú crees en Él, en esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y confías en Él, tú eres justificado por fe. Esto es lo que significa ser justificados por fe. Quien es justo es Jesucristo. Quienes somos pecadores somos nosotros. Pero Jesús fue a la cruz y dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, en vez de nosotros sufrir las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra condición pecaminosa, ahora el Padre ve a Jesucristo, su bondad, su perfección, su justicia. Y es por ello que cuando un pecador viene a Dios por fe, es declarado justo. Es declarado justo, ha sido justificado. Hermanos, Pablo nos muestra en esta porción de Romanos capítulo 5, nos muestra, nos enseña nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hermanos, fíjense lo que el beneficio de ser justificados por fe. Mire, inmediatamente el texto dice, uno de los beneficios de ser justificados por fe. ¿Cuál? Tenemos paz para con Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es vivir en paz! ¡Qué bendición es tener paz! Yo no tengo que hacer yoga para yo tener paz. Porque hay una gente que tiene una filosofía ahí que cree que respirando profundo es que se tiene paz. Amados hermanos, vea qué es lo que trae paz verdadera y ¿qué significa tener paz con Dios? No es tener lo que en este tiempo filosóficamente le llaman una mente positiva. No se trata de positivismo. No es paz, no es tener un cuerpo saludable. Paz no es sentirte bien emocionalmente. La paz que da Dios, la paz de Dios, es un estado confortable por aquella relación de comunión que tiene un creyente con Dios. Saber que Dios está conmigo a cada momento, en cada situación, eso trae paz. Por eso el autor de aquel himno dice, día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Estoy bien, estoy bien, estoy bien con mi Dios. Antes éramos enemigos de Dios, hostiles hacia Dios. Ahora
Mire, eso lo dice el versículo 10 del capítulo 5, mírelo allí. Dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más. Ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pues, si usted vio, por la justificación tenemos paz para con Dios. Cuando una persona está en una correcta relación con Dios, tiene paz. Hay paz. Esa persona está en paz con Dios. Hay una relación personal con Dios. Dios es su Padre y esa persona es su hijo. El salmista David, en el Salmo 5, el versículo 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Hermano, déjeme decirle, en el mundo hay mucha maldad. En el mundo, y usted sabe quiénes son los que cometen la maldad, los malos. ¿Y usted sabe quiénes son los malos? Todos los pecadores. ¿Y usted sabe quiénes son pecadores? Toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron. Bueno, dice este texto que Dios no habita junto a la maldad. Porque Dios es santo. Pero cuando confiamos en Cristo, esa historia cambia. Hemos sido reconciliados. Hemos sido amistados. Tenemos paz para con Dios. Dios nos ha redimido. Y eso es posible por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora yo quiero que usted vea algo más esta noche. En el verso 2. Vea el verso 2. Vaya allá, véalo. Dice, por quien también. Está hablando de la persona de Jesucristo. Dice, por quien también, es decir, a través de Jesucristo. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué le parece, hermanos, esto? Qué gloriosa manera Dios ideó en su plan bendito de gracia para beneficiarnos. Dice que por la fe en Cristo Él nos otorga el beneficio de tener acceso a Él, de tener comunión con Él. Y podemos estar firmes en la gracia que Él da. Amigo, usted debe valorar eso en esta noche. Por eso estamos aquí proclamando el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por ello, el autor del libro a los Hebreos, en su capítulo 4, nos dice que podemos acercarnos a Él, a su trono de gracia, y allí encontraremos ¿qué? El oportuno socorro. Qué privilegio esto, que me puedo acercar a Dios, que puedo estar en su presencia. Qué glorioso privilegio. Y eso mismo es potencializado por este texto que está en el libro a los Efesios, el capítulo 2, el versículo número 18. Para que usted vea esta preciosa verdad. Vaya ya a
Efesios 2, 18. Mire lo que dice allí. Dice allí, por medio de Él, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, y si usted quiere, lo puede tomar algunos versos antes, dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, ¿qué tenemos? Dice allí, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A usted lo han dejado afuera en algún sitio que usted ha querido entrar. Es una experiencia bastante desagradable. Usted querer entrar a un sitio y que le digan, hey, déjeme decirle, el que viene a Cristo dice que Él no lo echa afuera. Tiene entrada, tiene entrada. Puede entrar el que con convicción entiende su obra hecha en la cruz del Calvario. Y este texto de Efesios así lo ratifica, potencializa lo que Romanos nos había venido diciendo, porque también en Él tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y mire amigo, este precioso texto de Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo número 11. Mire este precioso verso. Mire lo que dice allí. Porque de esta manera, si tú lo haces como Dios lo ha establecido en su palabra, si tú crees que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario te puede limpiar tus pecados y que tú puedes tener vida eterna, mire lo que dice este verso. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha. Hay entrada, esta noche hay entrada. La puerta está abierta para ti, amigo. Hay una amplia puerta abierta para que tú puedas entrar. Ven, acércate al trono de la gracia. Ven, entra. En medio de tus dudas, de tus temores, de tus desaciertos, de tu aflicción, de tus debilidades, acércate, ven, entra. Tenemos entrada. Dios entiende tu situación y tu condición. Pon tu mirada en Él. Ven a tener comunión con Jesús. Él socorre porque Él es todopoderoso. Acércate, Él te ama. Él te invita. Vea esta obra del Señor. Qué precioso es el Evangelio de gracia. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Mire lo que dice a partir del verso 31. Escuche, ponga atención a esto. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. La autenticidad de su amor. Su plan perfecto para llevarnos a la gloria. Déjeme decirle, hay gente que ellos reconocen que no se pueden acercar a un Dios santo porque ellos han hecho demasiado cosas malas, demasiado pecados. Pero si tú te acercas esta noche por fe en arrepentimiento, tú vas a obtener una experiencia maravillosa. Porque Dios vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Dios no se disgusta si tú vienes a Él. Dios, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Recuerde aquel padre que vio a su hijo partir de la casa y desperdició su vida disipando sus bienes. Y el padre, al verle regresar, dice que como un padre misericordioso, lo recibió y hizo una gran fiesta. El Dios nuestro es un Dios misericordioso. El Dios de la gracia es un Dios de misericordia. Y esta noche el Señor te ha dado la oportunidad de que tú estés aquí y de que tú puedas escuchar este mensaje. El Evangelio de gracia transforma el pasado, te hace caminar en gracia en el presente, pero lo glorioso del Evangelio es el futuro. Ahí es que eso es grande y maravilloso. Y de eso voy a hablar mañana, si Dios permite. Así es que, estimados amigos, estamos agradecidos de Dios. El Evangelio es de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 1, el verso 1. Dice que el Evangelio es de Dios. Nosotros esperamos que los amigos que han estado aquí visitándonos durante algunas noches o las 4 noches, nosotros esperamos que esta noche usted pueda reflexionar acerca de esto. La obra redentora y salvífica de Cristo Jesús. Para que esta noche pueda ser una gran noche para usted. Porque el Evangelio de Cristo es bello, precioso y grandísimo. Nosotros vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre eterno, Dios en el cielo, hemos entregado en estos 2 versos una pequeña parte de lo que implica y del beneficio que trae el Evangelio de la gracia de Dios. Oh Señor, solo tu Santo Espíritu puede persuadir y convencer a los que están andando en el fuego, en la inmundicia del pecado en este mundo. Señor, si tú quieres, tú puedes hacerlo, porque sabemos que todo el poder es tuyo. En esta noche quiero, antes de concluir esta oración, abrir la oportunidad a algún amigo que en esta noche, estando aquí, puede decir: yo estoy agradecido de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y la manera de como yo quiero mostrar mi gratitud es que yo quiero caminar con Él. Yo quiero tener comunión con Él. Yo quiero que Él sea mi guía. Yo quiero que a partir de esta noche Él me salve
¿Hay en esta noche alguien así aquí que quiere tomar esa decisión? ¿Hay aquí algún amigo o amiga que al entender este mensaje quiere seguir su vida siendo guiado por un Salvador tan amoroso, tan misericordioso, tan paciente? Si hay aquí alguien así, nosotros queremos ayudarte. Si tú quieres tomar esa decisión esta noche, nosotros estamos aquí dispuestos a indicarte qué debes hacer, cómo tú puedes vivir una vida en la gracia de Dios. Dios eterno, tu palabra ha sido dada y nosotros te damos gracias por esta oportunidad. Tú eres quien hace la obra en los corazones. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.